Habitualmente uno atraviesa la historia de las instituciones, la historia de las mismas disciplinas, desde su propia historia, desde su propia impronta. Bueno, la propuesta para el inicio de este ciclo lectivo es mirar cómo ha crecido, modificado, innovado, transformado la fonoaudiología, la carrera y la escuela para llegar a este punto, a este momento en el cual ustedes ingresan a estudiarla o a volver a estudiarla. Y el volver a estudiarla implica no en parcialidades, sino en la completud de la misión que tiene la fonoaudiología asumida como mandato histórico. En esa dirección encontramos en esta publicación dada en el 2022 una mirada que tiende a complejizar para empoderar el papel de la fonoaudiología a nivel social y sociosanitario en particular. Esta tendencia de simplificar los procesos a etiologías, semiologías, patologías y terapéuticas como una linealidad impide asumir la completud del ser humano, las inequidades y desigualdades que propone los escenarios sociales, especialmente en Latinoamérica y en nuestra Argentina. Desde esa idea intentamos que se superen los paradigmas que están coexistiendo. Básicamente un paradigma simplificador donde lo biológico está definido, está determinado y existe modelos que han traído a las ciencias de la salud hasta este momento histórico. No obstante, procesos más globales, como incluso lo fue la pandemia del COVID-19, determinan que las biologías y los procesos mecanicistas están superados por procesos resilientes propios del ser humano que terminan de mostrar un modelo de salud diferente. En ese modelo existe una superación de la idea de jerarquía, en donde determinados conceptos, preceptos, incluso profesiones, eran las que derivaban modelos de trabajo o improntas de trabajo a un paradigma diferente de complejidad, de que somos una red en una red y que por lo tanto nuestra manera de relacionarnos, de interactuar, de concebir transformaciones nos va construyendo y complejizando y nos va dando maneras de resolver la realidad altamente cambiante que tenemos y altamente dinámica. Y ahí hablamos de redarquía. En esa dirección, estudiar o volver a estudiar fonoaudiología implica mencionar el periodo histórico en el que estamos, como era de la información, donde hay una revolución tecnológica que obviamente atraviesa lo informático de la información y de la comunicación, pero que en realidad hay una estructura social en red de vínculos, de actividad humana que resiste o coexiste con esta era de la información. Es un proceso multidimensional que en muchos momentos podemos pensar que deja fuera a muchas personas. La mirada de la transformación histórica nos revela que no hay una sola manera de concebir la linealidad de la vida, sino que hay múltiples maneras y que el ser humano en muchos momentos construye sus propias herramientas en salud, sus propios desafíos en salud. En esta dirección, la educación está altamente vulnerada por la era de la información. La información está disponible en todos los canales y en todas las posibilidades al alcance de la mano. No obstante, lo que se pone en juego es cómo acceder a esa información y cómo analizarla en forma crítica y qué valor tiene esa información. Y si la difundo, la divulgo o la comparto.
porque existen amplias maneras de transitar la era de la información. En esa dirección, la escuela, la carrera, la fonoaudiología está altamente interpelada para recuperar valores humanos que casualmente son los que desde algún lugar parecería que nos van procrastinando los modelos virtuales. Y en realidad, si recuperamos que quien aprende es un ser humano y quien enseña es un profesor, la información, las maneras de estructurar los aprendizajes, las maneras de evidenciarlo, van a ser mediaciones, y la idea es que sean creaciones de estos seres humanos involucrados en el hecho de enseñar y el aprender. Ahora bien, ¿qué desafíos tuvo la escuela, la carrera, en el inicio de este ciclo lectivo, que han sido sorteados o están siendo sorteados de manera interpelante, dinámica y desde la incomodidad y la incertidumbre? Entonces volvemos a la pregunta de que a qué fonoaudiología llegamos hoy. La idea es que si tu única herramienta es un martillo, ves todos los problemas y soluciones como si tuvieran cara de clavo. La idea es que la virtud de la herramienta la define el usuario. Y si ese usuario tiene amplia variedad de herramientas, los problemas son una oportunidad para usarlas o aplicarlas. En esa dirección construimos un trayecto frente a la pandemia del 2020, del COVID-19, que nos llevó por distintos momentos o hitos que nos parecen importantes transitar juntos para replicar un devenir histórico de lo que hoy se ve naturalizado como práctica pedagógica y práctica en fonoaudiología. La situación en la que fuimos contemporáneos, que fue el tiempo de pandemia, nos llevó a esta imagen, ¿no?, de la innovación versus la resistencia al cambio. En cada uno de nosotros estaba la idea de cuánto iba a durar y no apresurar ni estabilizar ninguna de las innovaciones que hacíamos porque ya se volvía a la normalidad que habíamos dejado. En esa dirección nos anticipamos a plantear que estábamos siendo parte de una transformación inédita y que no era plausible ni anticiparla ni circunscribirla a sentires puntuales, sino simplemente hacer una bitácora de viaje. En esa dirección volvimos a recuperar qué era la pandemia, ¿no? La pandemia definida era una catástrofe similar a una guerra, a un tsunami, y que no debíamos dar solución o alternativa que no permitiera desarrollos sostenibles y sustentables a largo plazo. Es decir, no dar respuestas erráticas porque los recursos eran escasos, dado el contexto de la pandemia y la incertidumbre de cómo se podía transitar la misma. Esto fue tanto en la universidad como en los escenarios de salud. La necesidad y demanda versus los obstáculos y rampas se pusieron en tensión. Entonces, comenzamos a transitar la incertidumbre desde la literalidad de cerrar la escuela y comenzar con el teletrabajo. El aislamiento más la pandemia nos dio la posibilidad de observar hechos y capturar narrativas en disputa que nos iban dando la posibilidad de llevar un desarrollo fuerte en el protagonismo del que aprende, basado en 3 autos: el autoaprendizaje dirigido, el aprendizaje autónomo y el autorregulado. Estos 3 modelos de aprendizaje nos permitían transicionar de un alumno dependiente de la mirada docente, de la clase magistral, de las intervenciones permanentes, a un alumno empoderado,
fuertemente organizado, gestionando recursos, estrategias, logísticas de aprendizaje. En esa mirada, obviamente hubo procesos con mayor o menor fortaleza y debilidad. Entonces hubo como fortaleza una alfabetización digital compulsiva e intempestiva, pero llevaba logísticas de diseño altamente complejos y grandes desarrollos. Los profesores y los estudiantes hicieron una academización de la tecnología y a nivel profesional. Modificamos las estrategias de enseñanza-aprendizaje, otorgamos distintas posibilidades para aprender y generar oportunidades de aprendizaje y obviamente modificamos situaciones de aprendizaje que llevaron a determinadas personas a tener una alta resistencia y casi tecnofobia en algunos casos, en base a todas las situaciones que estábamos trabajando en el inicio de la pandemia. Gestionamos escenarios donde la certidumbre era una posibilidad, potenciamos el encuentro de este usuario-alumno, de los territorios tecnológicos, generamos tareas de autoevaluación que en otros escenarios eran impensadas. Se les enseñó a los estudiantes a tomar decisiones, desestimar la idea de asistir y desarrollar más bien la autonomía, y se generó un algoritmo nuevo en el enseñar y el aprender, esto en la universidad. La idea era cuánto éramos capaces en cuanto a la posibilidad de unir este puente, ¿no? Y siempre con alta dosis de incertidumbre, siendo sumamente responsables de que todo contenido y desarrollo debía ser sustentador de acciones futuras. También nos pasó que la manera de movernos del lugar, estando aisladas, fueron formas de actuar diferentes. Terminamos de flexibilizar escenarios lejos de forzarlos. En esa dimensión se modificó el rol del terapeuta de la comunicación en ciencias de la salud, también el rol del profesor, el rol de la gestión institucional, el rol de la directora claramente, el rol de los integrantes de universidades o comisiones mucho más grandes que la escuela y la carrera, y transitar mucho con la incertidumbre y la demanda de respuestas, con incluso personas que hablan y piensan diferente a lo que la universidad proponía en ese contexto. Construir por opuestos y no por oposición, como una construcción dialógica, superadora. Construir el concepto de adentro y de afuera en medio de un aislamiento sostenido. Resistir a la tendencia de cuando volvemos a la normalidad abandonada y empezar a anticipar una nueva normalidad. Generar logísticas sustentables, porque todos nos agotamos, hicimos muchos esfuerzos y hubo muchos logros, y para eso había que gestionar desde la incertidumbre, entendiendo que a veces se gana y a veces se aprende. Se trabajó mucho las diatribas, supuestos y resistencias, se localizaban, no se intentaba desmantelarlas, sino se las detectaba, porque éramos seres humanos en construcción dialógica de escenarios virtuales como escenario social para la educación. Muchas veces los profesores sentíamos que las clases no presenciales eran una versión low cost de nuestras clases presenciales. En muchos casos los profes nos veíamos disminuidos en la virtualidad cuando teníamos muchos más recursos para dar para el aprendizaje que nos daba la presencialidad física. Necesidad de generar aprendizaje desde la ubicuidad, es decir, podíamos aprender desde cualquier lugar y en cualquier situación,
si sabíamos qué debíamos hacer. Y también enseñar. En algunos casos los profesores sintieron resistencia porque había alumnos que conocían más el territorio virtual que el profesor, y eso hizo un diálogo intergeneracional sumamente rico que fue transversal a toda la experiencia. Estas necesidades generaron rampas, generaron el superar el intercambio lineal, en donde había alguien que decía lo que se debía aprender y otro que escuchaba y respondía, a escenarios más de trabajo en red, rizomáticos, sin tener en claro cuál era el movimiento emergente y disparador de esa red hacia otras dinámicas. Se trabajó mucho superar el tipo de comunicación pedagógica de yo con vos, con vos, con vos, a un modelo que pudiera incluir otras formas, otras interacciones, otras complejidades que no se fotocopiaran, pero sí que se multiplicaran. Y en ese escenario, el encuentro pedagógico emergente. Por lo tanto, la comunicación y esta alfabetización llevó a una migración rizomática en donde cada uno de nosotros fuimos a aduana. Aduanas para jerarquizar la información, para valorarla, para integrarla en una información superadora de dos emergentes previas, para resolver situaciones, para comunicarlas. A partir de eso nos asumimos como migrantes. Dejamos de estar en los tribalismos desde los obstáculos de yo pertenezco a, hago tal cosa, y comenzamos a que el migrante, el nativo no lo acepta habitualmente, y somos migrantes que estábamos en proceso migratorio y rechazábamos la migración que estábamos llevando adelante. La incomodidad hacía que los cambios de agenda nos interpelaran, nos generaran aún más incertidumbre, hasta que terminábamos de ver que esta migración nos ponía a todos en el mismo lugar. La pandemia también trajo escenarios nuevos, emergentes sociales que estaban, como este papá gestante trans que tuvo su primer hijito en medio del 2020, y todo lo que ese puerperio llevó a interpelarlo el sistema de salud. La idea entonces es recuperar la épica del servicio. Intentamos que la experiencia en la que hemos sido sometidos sea una experiencia igualadora, didactizar espacios redescubriendo las habilidades y estrategias que los profesores tenemos para hacerlo, desarrollar un uso asociativo de la comunicación, información en aumento o aumentada, disfrutando que existen muchas voces que podemos atender y que nos permite jerarquizar la información, separando hechos de opiniones de emociones. Y ahí llegamos a la nueva normalidad. La primera vez que se escribe sobre la nueva normalidad era apenas a un mes de comenzado el aislamiento en Argentina, y en realidad demoró en llegar. Y hoy es parte de escenarios dialógicos, de virtualidad presente, de muchos modelos. Nosotros incluso transformamos en ese momento un bar virtual de fonoaudiología y altas dinámicas en red. La idea en ese momento de anticipar una nueva normalidad era solo ansiedad, y era la idea también de buscar la bidimensionalidad que la pandemia nos había quitado y empezar a trabajar con modelos híbridos, que hoy es una realidad y que en algún punto los estudiantes van haciendo uso y en algunos casos abuso
de la producción de sus contenidos de aprendizaje. Recuperando el sentido de que somos lo que hemos vivido como institución, legitimando muchas de las decisiones que hoy se transitan desde lo naturalizado, contamos un poco cuál es el tránsito y la expresión pedagógica que tiene esta carrera disponible en 3 planes de estudio. Entendemos que existen aulas que se han vuelto clases expositivas o invertidas, que existen 3 modalidades básicamente autorizadas por la Universidad Nacional de Córdoba, en donde la presencialidad que exigen los 3 planes de estudio puede ser sustanciada en forma presencial física, remota e híbrida, y que en el trazado de cada programa de estudio de cada una de las asignaturas se propone una pluralidad de espacios que atraviesan la posibilidad de que el estudiante transite los saberes y pueda acreditar aprendizajes. Existen también momentos sincrónicos de trabajo y asincrónicos de trabajo, pautados también desde la modalidad de elaboración de los programas. También existen modalidades con y sin plataforma virtual disponible para la cursada. Es decir, ha cambiado y se ha sustanciado distintas categorías de aulas que manifiestan distintos modelos de encuentros. En esa dimensión, hoy un programa de estudio, el profesor lo diagrama, plantea una clase inicial, plantea una agenda de lectura definida, una libertad asincrónica de tránsito por parte del alumno, donde ya cuenta con materiales y actividades. Existen videos que pueden ser clases grabadas de otros años o clases disponibles o incluso videos sobre algún tema en especial. Y a partir de eso, llevar al encuentro sincrónico un modelo de dudas y procesos de logística que el estudiante ha realizado para que el profesor planificadamente gestione dudas y orientaciones que permitan transitar tanto el eje de enseñanza y aprendizaje de manera eficaz para los que involucra el proceso del encuentro para aprender y enseñar. En esa dirección puede haber cuestionarios de autoaprendizaje que pueden llegar a ser modelos de evaluación que los estudiantes dispongan para ir teniendo la certeza de cómo van evolucionando. Son parte de la modalidad evaluativa.